porque esto es un mensaje con revelación para la iglesia, amén. Y hoy vamos a ver lo que el Señor nos quiere decir. Y una visión que tuvieron o que hubo nos está confirmando que hay que dárselo. Y vamos a buscar rápidamente algunas citas bíblicas en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, y es Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a revisar algunas citas bíblicas que van a ser de bendición para su vida. Capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Diga: han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, lo primero que usted tiene que entender, y el punto más importante, muchas de estas palabras las hemos hablado en otras oportunidades, pero usted en este momento va a tener que ser confrontado por la palabra del Señor para que traiga esta palabra bendición a su vida. Y el Señor nos ministra que la iglesia, la novia, esa esposa perfecta que el Señor ha preparado, debe estar vestida ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Pero déjeme decirle que esa esposa, esa hermosa novia es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia que se va a desposar con el Señor Jesús, esa iglesia tiene que ser una iglesia pura, una iglesia santa y una iglesia sin manchas y sin arrugas. Es decir, que para que tú puedas ser partícipe de esa boda y poder estar allí en ese momento, tú tienes que tener vestiduras limpias, vestiduras de lino fino, vestiduras blancas, vestiduras resplandecientes y puras. Es decir, que la iglesia en estos últimos tiempos no se está preparando para ese momento que va a ocurrir en el reino de los cielos, de esa boda maravillosa, sino que la iglesia se ha preparado lamentablemente para vivir terrenalmente sobre esta tierra, para degustar de los deleites del mundo y para hacer las cosas equivocadas. Por eso nosotros vemos tan pocas personas llenas de la gloria de Dios, de la bendición de Dios, de la unción de Dios, y vemos muchas iglesias donde hay muchísimas personas, pero que actualmente esas personas no conocen a Dios, no han nacido de nuevo. Y ese es el detalle que el Señor te quiere mostrar en esta noche para la gloria de Dios. Y bien, nosotros vemos cómo en el capítulo 3 del mismo Apocalipsis, el mensaje a Sardis. Sardis, una de las iglesias que está representada aquí para este mensaje. Acuérdese que el Señor Jesús se le presentó al apóstol Juan en una hermosa isla para hablarle y darle esta revelación. Y mire lo que dice acá. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le está hablando a la iglesia, a un tipo específico de iglesia que dice que está viva pero que está muerta. A un tipo específico de iglesia que dice el Señor: sé vigilante
y afirma las otras cosas que están por morir. Es decir, que había cosas muy especiales dentro de la iglesia que estaban muriendo. Y el Señor le está mandando, porque no he hallado, escuche, obras perfectas delante de Dios. Diga obras perfectas. Muchas veces nosotros le hablamos de santidad y perfección. Y aquí el Señor Jesús le está hablando a esta iglesia de obras perfectas delante de Dios. No obras que parecieran que están vivas pero que están muertas. No obras que lamentablemente no están llenando la expectativa de un Dios de gloria. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor le está diciendo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque el Señor vendría como león y ladrón en la noche para entrar, y la persona, la iglesia, no sabría a qué hora entraría aquel ladrón. Pero dice en el versículo 4, que es lo que me impactó a mí en una revelación de gloria. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Pero hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, dentro de esa iglesia, la mayoría tenía sus vestiduras manchadas y solo unas pocas personas tenían vestiduras limpias. Y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Déjame decirte, y quiero que te lo voy a volver a leer para que lo entiendas en el nombre poderoso de Jesús. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras iban a poder caminar con Jesús con vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque podían caminar con Él, porque estas personas eran dignas. Diga dignas. Y dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice, el que venciere será vestido con estas vestiduras blancas. Y el Señor dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto significa, mi estimado amigo, que tú tienes que tener en cuenta, y quiero que así en esta noche te quede como un fundamento bíblico, que el Señor Jesucristo en el reino de los cielos tiene que confesar tu nombre delante de Dios y delante de los ángeles, de que te
y cuida de que yo no borre tu nombre. Déjame decirte que el que tiene potestad de borrar tu nombre del libro de la vida, según lo que estamos escuchando acá, es el mismo Jesús. Dice, cuídate de que yo no borre tu nombre. Porque aunque usted todavía no lo está viendo, Él tiene que decirle al Padre y delante del Espíritu Santo y delante de todos los ángeles que Él le conoce a usted. Él tiene que confesar delante del Padre que usted es su nombre y mi nombre tiene que estar escritos en el libro de la vida. Y lo que es más especial es que, escuche, no solamente el nombre, sino confesar. Que Jesús confiese tu nombre en los cielos. Por eso, cuando venían aquellos hombres que Jesús en vida comisionó para que fueran a sanar a los enfermos y a reprender a los endemoniados, ellos llegaron y como los demonios se les sujetaban, ellos llegaron contentos delante de Jesús y le dijeron, Jesús, los demonios se nos sujetan, los enfermos se sanan. Y Él les dijo, alégrense, no de eso, sino de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Quiero que entiendas esto. Y hay muchas doctrinas donde dice de que la salvación nunca se pierde. Y hay muchas doctrinas que te dicen eso. Conozco a una persona que es biólogo y que esta persona nos dice que toda persona que de verdad se ha entregado a Cristo y que es nacido de nuevo nunca perderá su salvación. Entonces, para que esto pueda acontecer, me van a disculpar, pero estas personas habían sido inscritas en el libro y estas personas Jesús dice, cuídense de que yo no los borre. Así que se lo dejo a ustedes en esta noche, conforme a la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Si nosotros vamos a esa palabra, que la hemos lanzado como un fundamento, de que Jesús tiene que proclamar tu nombre, que declarar tu nombre, confesar tu nombre en los cielos, de que tú le conoces, entonces, también la misma palabra del Señor nos habla y nos dice, escuche, que para poder entrar al reino de los cielos tienes que haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo significa en el agua y en el espíritu. Y lo hemos hablado muchas veces aquí en la iglesia. Nacer de un verdadero arrepentimiento y nacer del Espíritu Santo. Renovar, nacer, vivificar el Espíritu Santo en nuestras vidas, dando fruto del Espíritu. Por lo tanto, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros tenemos esta palabra como un fundamento claro de que es necesario que el Señor Jesucristo confiese nuestro nombre, déjame decirte de qué manera el Señor Jesucristo nunca va a poder confesar tu nombre en el nombre poderoso de Jesús. No lo va a poder confesar, porque si fuera así, el mismo Padre Celestial le dio a través al Espíritu Santo, a través de Jesucristo, que hablara esta palabra, fuera de aquí hacedores de maldad. Y ellos le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo no creo que ninguno que no haya sido hijo de Dios haya recibido el don del Santo Espíritu de Dios para libertar a otro, ni sanar a otro, ni hacer milagros, porque aquello sería incongruente en la misma palabra, se contradeciría la misma palabra. Y dice la palabra del Señor que aquellas personas lo hicieron, pero Jesús le
hechos, como aquel brujo, aquel hombre quería comprar el don del Espíritu, y el mismo apóstol le dijo: estás muy equivocado, no puedes comprar. Es decir, que el Espíritu Santo le dio esos dones, el Espíritu Santo le dio aquello, pero esos hombres, esas mujeres vivieron para ellos mismos y no pudieron hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, sus nombres no serán confesados delante de los ángeles ni delante del Padre, porque el mismo Jesús los desconoció en esa hora. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice la palabra? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Entonces vemos que estas personas no reconocieron a Dios y que estas personas se envanecieron en sus razonamientos, y el corazón de ellos fue entenebrecido, y quitaron a Dios y se fueron tras la idolatría sobre imágenes. Y cuando el Señor vio esto, entonces dice que también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios, cuídate que Dios no te entregue. Cuídate de alabar y glorificar a Dios en tu vida. Que nunca el Señor te entregue a lo equivocado. Y dice la palabra que Él los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Se ve que ha habido una manifiesta idolatría, por lo cual el Señor sencillamente los entregó a lo equivocado. Y dice el versículo 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué Dios entregó a la gente a las pasiones vergonzosas? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Se hicieron imágenes, se hicieron cantidades de ídolos, y allí sencillamente estaban quitando al Señor para darle honra a estos ídolos. Por lo tanto dice que el Señor los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En su lascivia, unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. El Señor entregó. El Señor, debido a esa dureza, debido a ese extravío de tanta idolatría, el Señor los entregó. Si usted se pone, y hablábamos con Elías, él decía: yo creía que la homosexualidad, el lesbianismo era algo nuevo. Hermano, lo vemos en Sodoma y en Gomorra, miles de años atrás. Vemos entonces que esto no es nuevo.
dice, estando atestados, ¿qué es atestados? Llenos de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, y murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Diga practicar. Los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice la palabra del Señor. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Venía y le comentaba a mi esposo y le decía, esta tarde me llegó una paciente y ella es la amante de alguien, y le he estado hablando de que ella es preciosa y que tiene que tener una dignidad, una autoestima, y tiene tiempo con aquel hombre y el hombre no deja a su esposa. Y entonces, hermano, llegarme y decirme, sé que hay niños, y llegarme y decirme, vengo de estar con él, quiero tener un hijo, cuando ya esta mujer ni es casada y ya tiene a otro hijo que no tiene padre. Y yo me le quedo mirando y le digo, ¿cómo vas tú a tener otro hijo y a buscar otro hijo de este hombre si ya tienes un hijo sin padre? Y si este hombre no te arrepiente, ¿por qué? Porque ella piensa, le daré un hijo y lo arrancaré. Son gente entenebrecidas, son gente que no tienen a Dios,
de muerte. Y usted me dirá, hermana, pero eso que tiene que ver con nosotros, eso tiene que ver con nosotros, mi estimado hermano, en que eso eras tú antes. Pero eso tú no puedes seguir siendo ahora. Eso era tú antes. Entonces la iglesia pretende recibir la bendición de Dios, tener un Santo Espíritu de Dios, caminando como era antes de conocer a Jesús. Eso me cansa. Eso me cansa. Están equivocados. Como que si nunca Jesús va a confesar o no confesar tu nombre en los cielos. Están equivocados. Escúchame. Y tú me dirás, pero hermana, déjame decirte que aquí está escrito. Gloria a Dios. Tranquila. Tú sales solo cuando Dios quiere. Efesios capítulo 5. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso me cansa. Eso me cansa. Efesios. Eso me cansa. Póngase de pie. Usted es una persona que practica el pecado. En 1 de Juan te dice que el que practica el pecado es el diablo. Así que si usted es una persona que practica el pecado, siento decirle que usted todavía no es un hijo de Dios. Está escrito. Tiene que se lo lea. Así paradito, ahí como usted está. Gloria a Dios. Así mismo. Gloria a Dios. Eso me cansa. Esa palabra me perdona. Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 26. Pero déjeme decirle algo. Hermano, no podemos engañar a Dios. Siento mucho decirte que ha llegado el tiempo en que el Señor está haciendo una obra gloriosa sobre nuestras vidas. Y que lamentablemente aquellos que no están conformes al plan de Dios, lamentablemente se quedarán atrás. Le leo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo aquel que permanece en él no peca.
le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Quitamos a Juan? ¿Quitamos esas epístolas? Y se me levantará cualquiera que quiera complacer la carne y dice: un momento, hermana, la salvación es eterna, nunca me será quitada. Y me podrá salir otro que diga: yo estoy en la gracia, por lo tanto puedo pecar. Y déjame decirte, bendito sea el nombre del Señor en esta hora. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, aquellos que levantan fortaleza para justificar el pecado, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que Jehová dará su retribución y estas personas tendrán una muerte lenta, mas no entrarán en el reino de los cielos. Yo en esta hora llamo a los justos y llamo a los santos que se levanten para un movimiento de gloria sobre esta Venezuela, y la santidad, y la perfección, y la obediencia en esta hora se hace una con sus vidas y con mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, para ir y conquistar, para ir y tomar el botín que es Venezuela. ¡Aleluya! Y todos aquellos que no han querido obedecer a Dios terminarán en hospitales, terminarán en lugares enfermos por sus desobediencias. Y se me quise la verdad, y se me quise la verdad, y se me quise la verdad. Santo eres, Señor. ¿Alguien puede quitarme esas cosas de aquí? Sí, por favor. Sigue filmando, Elías, por favor. Y se me quise la verdad, y aquí en la verdad. Y se me quise la verdad. Y se me quise. Padre, en esta hora delante de tu presencia, en esta hora proclamo y profetizo que tú levantas en esta Venezuela los nuevos ministros de gloria que abrazarán tu palabra y serán revestidos de tu santidad. Y a esos ministros tú les darás este país. Tú entregarás sus riquezas. Tú les bendecirás, Señor, de tal manera en cual ojo no vio, nadie puede creer lo que tú harás con tus hijos. Se me quisa por una venganza de Jehová Dios. Se me quisa de levantar a los justos. Se me quisa la bajar. Se me quisa la bajar. Se me quisa. Y todo justo que esté en este lugar abrace esta palabra, porque ciertamente Jehová le levantará para la gloria y honra de su nombre. Se me quisa la bajar. Se me quisa la bajar.
Y ahora hablo a toda persona que va a escuchar este video. Puede ser que me juzgues por este mensaje tan duro. Puede ser que me critiques.